Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama el podcast Púrpura, episodio ya 112 de este que es el mejor podcast de los Minnesota Vikings en español, además de que es el podcast oficial de Informe Púrpura. En el episodio de hoy, chicos, les voy a estar hablando acerca de algunas firmas que tuvieron los Vikings esta semana, unos artículos que creo que vale la pena rescatar algunas cosillas interesantes, además de que también voy a estar hablando un poquito más a fondo de algunos problemas que he escuchado de... Más que nada, la gente como que se queja mucho de algunas cosillas en específico de Kyler Murray, entonces me dediqué a indagar un poquito y encontré algunas estadísticas que digo, creo que esto es más que suficiente como para que la gente ya eh, tenga otro juicio sobre Kyler, ¿no? Entonces, bueno, eh, primero lo primero, chicos, vamos a empezar con el tema de los comentarios. La Vikineta y comenta, sí, lo mejor es que los dos estén en una competencia real por la titularidad. De hacer lo contrario, me daría la sensación que esta contratación es desesperada por la urgencia de Kevin O'Connell. Y ahí no sería un buen síntoma. Pues sí, o sea, yo creo que realmente depende mucho de cómo lo vean, ¿no? Creo yo que sí los van a poner a competir, o sea, eso no hay ninguna duda. Sin embargo, muchas personas creen, ¿no? De que, bueno, pues evidentemente no traes a Kyler Murray para hacer banca, ni ven como que McCarthy pueda dar un gran salto en su desarrollo y tirar a Murray. O sea, por más que a Murray no le haya ido como del todo bien en las últimas temporadas, pues realmente no quita que tenga un talento excepcional, que sea un gran atleta, que ya ha triunfado en la NFL, cosa que McCarthy, a pesar de que se le ha visto potencial, pues no. Entonces, eh, y fichaje desesperado, yo sí lo pondría como desesperado, más que nada, desesperado diagonal, oportunidad de mercado, desesperado por el simple hecho de que no hay otra forma de conseguir un coreback o un mejor coreback que McCarthy. O sea, era Kyler, Gino o nada. Dudo que este equipo iba a ir al draft a seleccionar un coreback alto, más que nada porque pues es Fernando Mendoza y Ty Simpson y párale de contar. No había otras opciones en el mercado. Yo considero que es un conjunto de todo, ¿no? Pero pues aún así, no traes como tal a Kyler Murray de, para ser un sustituto, ¿no? Además de que, pues, en el artículo del que yo les voy a estar contando, que lo publicó Albert Breer, hay algo interesante, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos en los segmentos posteriores. Muchas gracias, Vaikineta, saludos, Efra, y ojo, atentos chicos, que se viene ahí una colaboración. Pero bueno, ya eso vendrá después. Ya habrá algún anuncio oficial. Bueno, yo se los comentaré después a través de este medio y a través de nuestras redes sociales. Pero bueno, ojo, con lo que estamos planeando. Otro comentario es de Jorge C.3200 que dice, yo estoy harto de esto, pasa una y otra vez, traer un quarterback reciclado para tener la sensación de competitividad, una temporada emocionante, eliminados como siempre y otra vez en la mediocridad, no se puede seleccionar un buen quarterback porque tenemos selección de mitad de tabla, y una vez que conseguimos reclutar a uno con potencial, todos lloran porque no gana 15 partidos en su primer año, parece que nunca saldremos de este bucle, por lo menos están pagando por Murray justo lo que vale. Sí, la verdad es que sí, o sea, es justo lo que yo les comentaba en ese stream de final de temporada, ¿no? Del 2024, que a mí lo que me preocupaba es que creía yo o yo veía como la gente con el mood de, pero ya tenemos a McCarthy y McCarthy la va a ser mejor que Darnold y y nos va a llevar a la tierra prometida y yo me acuerdo de haber dicho, ¿no? Y se los he repetido también varias veces en este medio, de me preocupa que se tenga como ese pensamiento de McCarthy cuando es un niño y ponerle como tope 14 victorias. Puta madre, o sea, no sé si alguna vez eso ha sido, ¿no? De hecho, no sé. Si alguien tiene ese dato, se los agradecería que lo comentara. Si alguna vez un coreback, por primera vez titular, no necesariamente novato, pero que haya sido por primera vez titular en su carrera, en su primera temporada, haya ganado al menos 13 partidos, 14 partidos, eso lo dudo demasiado. Entonces, sí, la verdad es que el fanbase, tanto habla inglesa como habla hispana, no está preparada para un coreback sustituto, bueno, un sustituto más bien para tener a alguien eh, aprendiendo detrás de alguien o simplemente darle como esa paciencia. Y eso lo noté principalmente porque creo que el equipo está acostumbrado a relativamente ser competitivo. O sea, muy pocas veces hemos visto a los Vikings tener temporadas como tan malas o que de plano sea como un güey, casi casi están tanqueando. A bote pronto se me ocurre, por ejemplo, 2000,
2011, tal vez. Y eso fue porque AP se lesionó, tenías a Ponder, etcétera, etcétera, ¿no? 1984 con Les Steckel, o sea, no, este equipo no está como, la gente no se acostumbra a ver a los Vikings muy mal en las temporadas, ¿no? Son contadas esas ocasiones, mientras hay otros equipos como los Raiders, como los Bills, etcétera, etcétera, los Lions, me puedo seguir, ¿no? Que es bastante común verlos seleccionar en las primeras 5, 7, 8 selecciones de draft. Sería interesante ver más o menos el promedio en el que los Vikings seleccionan en el draft. Además de que yo siempre he sido de la idea de que no necesariamente, o tu posición en el draft no va a determinar si drafteas bueno o mal talento. Creo que eso también ya depende mucho de tu staff de coacheo, tu entorno, todo lo que yo he comentado, ¿no? Entonces, es un conjunto de cosas. Claramente a los Vikings les hubiera beneficiado tener una mejor posición de draft para seleccionar a Drake May. Pero bueno, hay veces donde las cosas sí se dan, hay veces donde las cosas no se dan. Daunte Culpepper salió en la selección número 11. eh, y así nos podemos ir, ¿no? Son casos muy particulares. Ya saben que a mí no me encanta generalizar, pero sí estoy un poco muy harto de toda esta situación que tiene que ver con la parte de los quarterbacks. Yo ya lo viví 2 veces. Hay gente que lo ha vivido muchas más. Pero a mí me ha tocado Teddy Bridgewater y JJ McCarthy. Situaciones muy diferentes. O sea, Teddy casi pierde una pierna. Y JJ estuvo en una situación bastante particular. Pero pues son dos situaciones similares con respecto a que los dos son quarterbacks jóvenes, los dos se tenían como mucha esperanza, pero pues son situaciones de equipos similares. Por eso les digo que siempre son dos situaciones de equipos diferentes, perdón. Entonces, por eso siempre les comento que no es bueno generalizar, ¿no? Pero bueno, muchas gracias chicos por sus preguntas y ahora sí vámonos a lo bueno del podcast y es que los Vikings empezaron a hacer movimientos durante esta semana. Se anunció que los Vikings igualaron la oferta por un jugador que la verdad no conocía, pero bueno, ya conozco. Se llama Ryan Van de Mark. Le pasó lo mismo que a Pace, ¿no? Es un agente libre restringido, el cual le pusieron un tender. Los Vikings pagaron por ese tender. Los Bills tenían hasta 5 días para igualar la oferta. El 20 de marzo se anunció que ya no iban a igualar esa oferta, entonces pues básicamente ya esto hace a Bondemark oficialmente miembro de los Vikings. Él viene como la posición de swing tackle, como se le conoce allá en Gringolandia. Swing tackle es como ese tackle sustituto que te puede jugar de los ambos lados, lo que originalmente era Brandel en 2022-2023, hasta que empezaron a moverlo de guardia, centro, etcétera. Él viene principalmente a eso. Les voy a hablar un poquito de Van de Mark. Van de Mark nació el 22 de marzo de 1998, así que mañana es su cumpleaños. Felicidades, va a cumplir ya 28 años. Mide 6'6", o sea, hace 1,98, 300 libras. Arribita de los 135 kilos. Él estuvo en Yukon, en la Universidad de Connecticut, de 2017 a 2021. Ahí principalmente tuvo experiencia como tackle izquierdo. También tuvo, o sea, esa fue como su principal posición, ¿no? Pero también tuvo experiencia como tackle derecho. Realmente la rompió en el Combine. Se ha hecho un poquito viral en redes sociales esta parte de, bueno, viral dentro del fanbase de los Vikings. Esta parte de su reporte atlético, en donde casi, bueno, es un 9.43, mucha agilidad, mucha flexibilidad, sus brazos son bastante largos. Pero el problema con Van de Mark es que en la preparatoria casi no jugó, entonces se necesitaba como un poquito más de experiencia en esa parte y llegó como undrafted free agent a Indianapolis en 2022. Ahí no pasó los cortes finales, fue cortado y el 6 de septiembre de 2022 Van de Mark firmó con el Practice Squad de los Bills. Eh, Pasó el 2022 en el Practice Squad, en 2023 firmó un contrato a futuro con los Bills y después ya para 2023 hizo ya el roster de 53. Ahí ya estuvo apareciendo en algunos juegos, estuvo activo, mas no era como tal titular. En Buffalo él fue desarrollado por una persona importante que se llama, es el coach de línea ofensiva que es Aaron Cromer. Cromer y O'Connell estuvieron trabajando juntos en 2020 en Los Ángeles, en los Rams. Y pues principalmente se trae a Von de Mark, justo como les digo, como pieza a desarrollo, que pues tuvo buena participación, si no me equivoco, estuvo jugando como liniero, ahora sí, no como en equipos especiales ni nada de eso, estuvo jugando como liniero en 4 partidos con los Bills la pasada temporada. Entonces es un jugador que pues viene en contrato de 1 año, es por $5 millones, entonces hay que ver cómo se desarrolla y si los Vikings
Le dan una extensión de contrato al finalizar su contrato en 2026. Pero bueno, es una opción bastante interesante, con mucho potencial. Y pues simplemente eso, es un atleta en toda la extensión de la palabra. Hay que ver si el staff de la línea ofensiva lo logra desarrollar, porque bueno, no quiero ver otra vez a Justin School teniendo snaps, ¿no? Otra firma que tuvieron los Vikings después de que Ryan Wright ya firmó oficialmente con los Saints fue a Johnny Hecker. Ustedes seguramente lo conocerán. Hecker ha estado en la liga desde 2012, entonces estuvo o llegó a la liga, fue un undrafted y estuvo con los entonces St. Louis Rams. Estuvo de 2012 a 2021, o sea, hace 10 temporadas. Después pasó de 2022 a 2024 como jugador de los Panthers. En 2025 estuvo en los Titans y en 2026 pues ya ahorita con los Vikings. Hecker pues fue de los mejores especialistas en la década pasada. Fue campeón del Super Bowl con los Rams, eso fue en 2021. Ahí coincidió con Kevin O'Connell, con Matt Daniels, perdón. 4 veces All Pro en 2013 y de 2015 a 2017. 2 veces segundo equipo All Pro 2014-2018, 4 veces llamado al Pro Bowl. En 2015 y en 2016 lideró la NFL con yardas por patada de despeje y fue parte del equipo de la década del 2010. Tiene dos récords principalmente. El promedio neto más alto en yardas por patada de despeje, que fue 46, y la patada de despeje más larga en un Super Bowl, que fue de 65 yardas. Básicamente, pues no sabemos, la net, bueno, no sabemos, no sé. Nunca lo he visto, nunca lo he analizado. Tendría que ver si él es más como un pateador que sea como más de distancia o que sea un pateador un poquito más del hang time. El hang time es cuánto tiempo el balón permanece en el aire, cosa que le costaba a Ryan Wright un poquito. Entonces, el hecho de que Ryan Wright no tuviera un hang time tan bueno, pues hacía que Ty Felton no llegara tan rápido a pues a cubrir como Gunner. Entonces, básicamente cuando tú eres un pateador de despeje, pues es más importante que el balón esté en el aire más tiempo para que no le dé al regresador tiempo para regresar el balón. Entonces, no necesariamente si tú pateas muy lejos va a decir de que tu puta madre eres Dios. No, más bien, o sea, son un conjunto de cosas que tienen que trabajar en conjunto para que, pues evidentemente, también el gunner le dé tiempo de llegar a la tacleada, ¿no? Pero bueno, llega Johnny Hecker. También es importante hablar de la operación de place kick. Por lo menos ahorita ya los Vikings tienen 3 personas bastante fuertes y bastante importantes ahí en la operación del place kick. De Paula, Ryan Wright, de Paula, Will Reichard y Johnny Hecker. Entonces vamos a ver cómo es que la operación de place kick, después de ya 2 años con los mismos 3, pues se adapta. Y vamos a ver también si hay alguna competencia. O sea, estamos dando por sentado que Hecker pues, va a ser el pateador de despeje, pero yo no sé si, por ejemplo, Oscar Chapman, quien también estuvo disputándole ahí el puesto a Ryan Wright el año pasado, pueda levantar la mano. No sé si vayan a traer un UDFA, no sé. Entonces hay que ver. No hay que dar por sentado todo. Acuérdense cuando también, si no me equivoco, fue 2022 cuando Ryan Wright le quitó el puesto a Colquitt. O no recuerdo a quién fue el que le quitó el puesto a Wright, pero Wright terminó ganando el puesto. Otro jugador que firmaron los Vikings esta misma semana fue Carson Wentz, a quien yo le tiré 37,000 veces en este podcast y ya lo trajeron de vuelta. Derivado de este movimiento, muchas personas empezaron a hacerse como ideas de, no, que qué va a pasar con McCarthy, lo van a cambiar, que esto qué significa de McCarthy, no piensan bien de él, ya quarterback 3 no va a estar ni activo. A ver, yo no sé qué es lo que va a pasar en el futuro. Lo único que yo les puedo decir, y ni siquiera es mi información, es información de medios importantes, o sea, sé Kevin Seifert de ESPN lo comentó, Ben Goessling de The Star Tribune lo comentó. Esta firma se dio para tener, uno, un cuerpo de quarterbacks competitivo, y dos, y más importante, más gente en el cuerpo de quarterbacks. Porque, a ver, si ustedes recuerdan, en 2023 y en 2025 hubo un común denominador que terminó echando la temporada por el borde. Eso fue el no tener un cuerpo de quarterbacks lo suficientemente grueso para que pues hubiera capacidad de respuesta. 2023 los Vikings se ven obligados a ir por Josh Dobbs, porque acuérdense que cuando se lesiona Cousins, Mullens estaba lesionado, Jaren Hall es quien tiene que entrar, Jaden Hall se lesiona en el primer drive del partido contra Atlanta y tiene que entrar Dobbs de emergencia. Y el 2025 pues
lo que acaba de pasar entre McCarthy, Wentz, Brosmer, todo eso, el equipo no quiere que no haya gente capaz de operar la ofensa. Entonces, básicamente ese es como el argumento que el equipo filtró a la prensa. Es obvio que lo filtraron porque no, o sea, que dos, tres personas confiables digan lo mismo, palabras más, palabras menos, no es coincidencia. Pero yo también lo veo o me hace sentido. Y no necesariamente todo tiene que ser alrededor de McCarthy, sino que esto me hace sentido por el simple hecho de lo que les pasó y no quieren que se repita y 100%, o sea, si ahorita tu chamba está en juego y necesitas dar resultados a la de ella, no puedes tener a Max Brosmer y volver con el, bueno, a ver cómo nos va y a ver si la defensa se rifa y ya con eso Brosmer, ¿no? No puedes, entonces creo que esto va mucho más allá de JJ McCarthy. Esto es simplemente el hecho de tener gente capaz. Si McCarthy termina siendo quarterback 3 y ustedes creen que todo fue una conspiración y que el equipo dice mentiras, está bien. Yo lo veo más desde la perspectiva del sentido común en donde, a ver, no quieren que les pase otra vez, no quieren tener que recurrir a un undrafted, a una selección de quinta ronda, a un niño para salvarle las papas. Y algo curioso es que justamente Tom Pelicero comentó, no recuerdo si fue en el Rich Eisen Show o si fue en la KFN, eh, que dijo que básicamente los Vikings creían que con Carson Wentz podían haber tenido una mejor chance de pasar a playoffs. Yo no creo que Carson Wentz, por ejemplo, hubiera ganado contra Green Bay en Lambeau, que hubiera ganado contra Seattle, pero pues igual y ese partido contra Chicago, igual y posiblemente él sí lo hubiera podido manejar de mejor forma. Entonces, no sé, chance Wentz hubiera hecho un mejor papel que McCarthy, posiblemente sí, o bueno, no mejor, pero sí más estable, porque ya ven que McCarthy era como los altos muy altos y los bajos muy bajos, ¿no? Entonces, hay que ir viendo, va a ser una batalla fascinante, vamos a ir viendo quién toma los snaps con el primer equipo, igual va a ser Wentz en un inicio, y luego va a ser como una pelea entre McCarthy y Kyler, y luego va a ser una pelea entre Kyler y Wentz, y luego va a ser una pelea entre McCarthy y Wentz, entonces hay que ir viendo. Pero bueno, los Vikings lo traen de vuelta, yo no creo que sea como un tema de, ay, lo traen y luego lo cortan. La estructura del contrato sí hace un poquito difícil que lo corten. Entonces, es nada más un contrato de un año, pero no es del mínimo. De hecho, cobra el doble que Kyler Murray, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya tenemos al menos 4 quarterbacks en el roster. Kyler Murray, Carson Wentz, JJ McCarthy y Max Brosmer. Vamos a ver cuál de esos 4. Igual iban a traer un nombre más como UDFA. No creo que draften a alguien, pero bueno, hay que ver. Hay que ver cuál de estos 4, cuáles 3 hacen el roster. Para este segmento, ahora sí vamos a hablar sobre los artículos que les comenté. Uno de esos artículos es de Kevin Seifert. Seifert ya lo conocen, ya he hablado yo mucho de él. Es el beat reporter de los Vikings para ESPN. Y en el artículo que subió esta semana o que escribió, básicamente lo que él dice es, uno, primero que nada, según reportes internos y externos de la organización, no hubo una orden como tal de los Wolves de no gastar dinero para este año. Eso se me hace curioso, porque es lo que yo les estoy diciendo como teoría conspiranoica, que no es tan conspiranoica porque ahí están los hechos, pero según Seifert y sus fuentes, no es el caso. Y dos, algo que también, bueno, el artículo más que nada se trata de cómo es que los Vikings han ido manejando esta agencia libre a nivel financiero. Habla también sobre que después de gastar bastantito dinero, los Vikings están, entre comillas, comiendo sus vegetales, o sea, están ya comiendo sano, no están gastando a lo güey. También habla cómo es que también el hecho de convencer a Aaron Jones y a TJ Hawkinson de tomar sus respectivos recortes salariales les ha ayudado bastante y también de que pues ha sido un off-season callado. Algo que me gustó es que este es el primer off-season desde 2020 que los Vikings solo han firmado a un titular. En ese entonces fue Michael Pierce, que yo lo amo y ya se retiró, pero lo amo. También habla un poco de cómo es que Bersinski está viendo como este off-season y algo que me llamó muchísimo la atención es cómo quieren que este equipo vuelva al spillmanismo, o sea,
draftear buenos jugadores y después también recompensar a esos jugadores y que también no solo la agencia libre es una forma para mejorar tu roster, ¿no? Sino que también puede venir con el tema del draft, puede venir de los UDFAs, puede venir de trades, ¿no? Entonces no solo la agencia libre sirve para eso. Acuérdense cómo eran las agencias libres de Spielman. Por eso el año pasado y el antepasado fueron como muy emocionantes, porque las agencias libres de Spielman no era de traer gente de muy buenos nombres, a excepción de 2018, que se trajo a Cousins y a Sheldon Richardson, que fueron como los fichajes wow. De ahí en fuera, las agencias libres, o sea que Limbal Joseph en 2014, um, Terrence Newman en 2015, Mm, y así, o sea, no son nombres wow, ¿saben? Pero lo que más me llamó la atención fue que Seifert en su artículo comenta que los Vikings tienen presupuestados extensiones para Jordan Addison y para Brian O'Neill. La de O'Neill me hace mucho sentido y es la que yo les dije. La de Addison no es que me sorprenda, pero me sacó un poco de onda y es ahí donde yo me puse a pensar, bueno, o sea, al final de cuentas Addison y a los receptores, mientras antes les pagues mejor, vean cómo se infló el mercado desde que Justin Jefferson recibió su extensión, jugadores como George Pickens y etc, etc, etc. O sea, mientras antes recompensas a tus jugadores, es mejor. ¿Por qué? Porque pues, le ganas al mercado, porque el mercado claramente se va a seguir inflando, pero pues también resulta contraproducente porque luego tu jugador, como el caso de Jonathan Greenard, va a llegar y te va a decir, oye, yo no quiero, yo a mí me estás pagando muy poco, no sé qué, no sé cuánto, yo quiero ganar más, y entonces el equipo dice como, no, yo ya te pagué, bla, 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 ¿no? Entonces, pros y contras, ¿no? O te esperas y terminas teniendo un pedo y una negociación contractual difícil, o lo haces en chinga, pero pues por otro lado, puedes tener problemas en 2, 3 años, ¿no? Así que bueno, con O'Neal les digo, para mí es muy obvio. Creo que también los lineros ofensivos envejecen bien en la NFL. No voy a hablar sobre un posible contrato, ya saben que a mí me cuesta un poco de trabajo eso, pero pues creo que puede ser... y bueno, o sea, pónganse a pensar que también uno como agente de un jugador va a ver el mercado y va a decir, oye, este cabrón está ganando esto, mi cliente es mucho mejor, entonces quiero un contrato mejor que el de este güey, ¿no? Entonces puede ser que Madre Santa, me están buscando de mi banco, ya me tienen hasta la madre, pero bueno, sigo mi comentario, que puede ser que le den una extensión un poquito más jugosita, no sé, 2, 3 años tal vez, dependiendo de cómo responde el cuerpo de O'Neill. También el año pasado hubo un poquito de ataque de lesiones, pero vamos a ver cómo se da lo de O'Neill. Lo de Addison me hace sentido, ¿no? Estamos viendo cada vez más en la NFL que los equipos recompensan receptores y también puede ser que un bug sea ir por receptores en el draft. Ya hemos visto, ¿no? Que el mercado está inflado y el ir por un receptor y que no le quieras pagar después posiblemente te garantice una selección de draft compensatoria. Entonces puede ser que por ahí vaya la cosa. Addison, a mí, creo que muchos están preocupados por esa parte de problemas fuera del campo. Me preocupa sí y no. O puede que el equipo le preocupe menos que a nosotros, porque nosotros vemos a Addison como un, no mames, este güey manejó pedo, no mames, este güey hizo esto, porque acuérdense, ¿no? Su primer año dijo que, o bueno, no me acuerdo si fue detención como tal, pero la policía creo que lo multó con un exceso de velocidad. Él dijo que pues su mascota estaba teniendo problemas y tuvo que correrle al veterinario, que después se comprobó. Ya después vino el tema de cuando lo arrestaron en el aeropuerto de Los Ángeles bajo sustancias y recientemente cuando tuvo esta situación en Florida en un casino, ¿no? Que les comenté hace unos episodios. Entonces, creo que nosotros crucificamos más al jugador por esas cosas y no lo estoy justificando, ¿eh? O sea, son actos estúpidos, son actos que simplemente no son de un ciudadano ejemplar o de un buen ciudadano, pero puede que a los equipos les importe menos. O sea, si los Vikings están dispuestos a pagarle a Addison un contrato bueno, pues ahí tienen cuál es la opinión del equipo con respecto a eso. Entonces, se me hace interesante, ¿no? Es un buen artículo, léanlo, no está largo, de hecho está bastante cortito para lo que nos está acostumbrado a escribir Kevin Seifert, pero es un buen artículo y creo que lo más importante son esos 2 puntos. Posibles extensiones para Addison y para O'Neill. Antes de pasar al siguiente tema, ¿cuándo creo yo que esas extensiones pueden llegar? Yo creo que van a llegar hasta verano. Yo creo que esas extensiones, por lo menos la de O'Neill, va a ayudar a liberar espacio en el tope eh, para firmar a tu clase de novatos, ¿no? Acuérdense que ahorita en estas épocas no es como que sea como muy factible el llevar extensiones. Los Vikings históricamente lo hacen antes de empezar Training Camp.
eh, y es mucho más sencillo, ¿no? O sea, el agente le puedes agendar una reunión y ahorita los agentes están en todos lados porque intentan encontrar el equipo a todos sus clientes y es mucho más complicado. E incluso les puedo decir, o sea, puede que ya está ya un preacuerdo firmado y ya después solo se anuncie hasta verano, quién sabe, ¿no? Pero ahorita no lo veo, no hasta mayo, junio, sino hasta julio. Hay que ver, pero el equipo tiene intención y con esto confirman lo que pues, el propio Seifert comenta en su artículo, ¿no? Que el equipo quiere regresar a sus raíces de seleccionar bien y recompensar en un futuro a los seleccionados. Y antes de pasar al artículo de Albert Breer, nada más como update, no se ha dado un trade por Jonathan Greenard. Ya sé cómo se bajó un poquito el humo con ese trade. Parece ser que, como les dije, Filadelfia era el equipo interesado, ya no están como tan interesados, entonces hay que ver si el mismo Greenard se cambia el mismo día del draft, no me asustaría para nada. Y esta clase de alas defensivas, diagonal linebackers, o sea, siento que le falta como talento élite, pero sí hay un poco más de profundidad. Vamos a ir viendo, chicos, porque ya no hay como tan buenos nombres en el mercado, ¿saben? Entonces hay que ir viendo ese tema de Grenard, no hay que darlo por sentado. Posiblemente ahorita las conversaciones se enfriaron, pero si lo cambian en la segunda ronda o en la tercera ronda de este propio draft, no me asustaría para nada, ¿no? Pero no se ha tenido update. Así que antes, ahora sí, de leerles el artículo de Albert Breer y contarles chismecito, porque eso sí es chismecito, eh, recordarles nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Spotify. Ya saben, en Twitter van a encontrar la gran mayoría de las noticias al minuto. En Facebook van a encontrar un contenido un poquito más variado. Aquí en YouTube, el podcast Púrpura y se vienen otras colaboraciones y otras ideas creativas. Se viene la parte del draft. También, pues síganos, ya saben, con que nos den ahí un like, con que nos pongan un comentario, todas sus dudas, todo lo que ustedes comenten, adelante. Muchísimas gracias por escuchar. Yo siempre voy a estar agradecido por eso. Y ayúdenos ahí donde diga seguir en cualquiera de nuestras redes. Con que lo hagan, nos ayudan un buen. El artículo de Breer, que es un artículo que saca semanalmente, empieza un poquito hablando de Kyler Murray, de cómo es que llegamos a esta instancia de cómo, por qué Kyler Murray fue cortado por los Cardinals, ¿no? Hablando un poquito de cómo es que empezó muy bien el equipo de los Cardinals en 2025, con un inicio de 2-0, después empezaron los problemas, vino este partido contra Tennessee donde se lesionó, llaman a Jacoby Brissett como el titular, un día después de eso Kyler Murray pues ya básicamente le dicen muchas gracias, no vas a volver a jugar esta temporada, empieza a hablar un poquito de esta cosa, ¿no? Y después hay una pequeña fusión con cómo los Vikings estaban, ¿no? Que los Vikings estaban 4-8 con JJ McCarthy entre que sí, entre que no, lesionado, a veces muy bien, a veces muy mal, medio arrepentidos por el tema de Sam Darnold y que el plan principal para los Vikings era traer de regreso ya sea a Darnold bajo sus condiciones, porque como yo les dije, no es que los Vikings no lo quieran, sino que los Vikings lo quieren pues con su contrato, cosa que pues no te iba a garantizar nada porque siempre hay equipos que están dispuestos a pagar más, ¿no? Traer a Darnold de regreso o traer a Daniel Jones de regreso para competir con McCarthy, pero pues es ahí donde también choca con ese, no choca, coincide con el artículo de Kevin Seifert y que ese artículo comenta que pues a raíz de que el plan se desfundó, pues los Vikings tuvieron un desmadre interno, ¿no? Y también dice que cuando Jonathan Gannon fue despedido, justo Murray como que empezaba a tener un feeling de que bueno, igual y chance aquí ya fue, porque el GM Monty Ossenfort, el gerente general de Arizona, también digamos que no fue él quien negoció el contrato de Kyler Murray, básicamente lo heredó. Entonces, pues ya con dos head coaches, con dos gerentes generales, uno empieza a pensar, ¿no? De igual y por aquí ya no es. Posteriormente, los Cardinals contrataron a Mike LaFleur en la semana del Super Bowl. Entonces, básicamente, LaFleur quería ver qué iba a pasar con Kyler Murray para también empezar a ver el tema de quién iba a estar en su staff de coacheo, ¿no? Entonces fue ahí donde pues el agente de Kyler Murray empezó a estudiar otras opciones de puta madre, pues o sea, ¿para dónde nos podemos ir si aquí no es?
Y Monty Osenford empezó a buscar como a ver si había alguien interesado en cambiar por Murray, pero el problema siempre fue su contrato, ¿no? Ese dinero garantizado tan fuerte, pues no muchos equipos iban a estar como tan interesados. Y ahí donde varias partes del equipo empezaron a ver, o incluso Murray, de, pues güey, o sea, igual y lo mejor va a ser para todos que me corten y pues, un reset para Arizona casi casi. Entonces, es ahí donde Albert Breer dice que 24 horas antes, o sea, un día antes de que se abriera la ventana de negociación, el dueño Michael Bidwill, el dueño de los Cardinals, habló con Murray y le dijo básicamente de, oye, te vamos a liberar cuando empiece el año nuevo de la liga el día miércoles. Fue una conversación que dice Albert Breer que fue, pues, realmente fue cordial, o sea, que no hubo como nada malo, o sea, fue como un bueno, pues, un rompimiento sano, ¿no? Pero que simplemente pues el equipo iba a esperar 2 días para ver si alguien se alocaba, como se alocaron los Jets por Gino Smith, y pues no sucedió, ¿no? Entonces ya a las 4 de la tarde hora del este, Murray pues fue oficialmente cortado. Acuérdense, por ejemplo, que Tua sí pudo firmar o pudo llegar a un acuerdo con los Falcons porque pues se hizo público, o sea, el equipo Miami dijo públicamente de que iban a cortarlo antes de tiempo. Caso contrario a Arizona, ¿no? Que Arizona se esperó hasta el mero día. Pero entonces, pues comenta también Breer que Murray y su agente, Kevin Burkhardt, ya habían identificado como Minnesota como un lugar muy, muy, muy importante o una opción muy importante. O sea, yo como siempre les he comentado, este tipo de negociaciones, aunque sea ilegal, se llevan a cabo en el Combine días antes. O sea, es muy común que todo esto ya esté negociado, ¿no? Pero pues el plan de ellos dos, del entorno de Murray, era pues firmar un contrato de un año y después esperar tener un contrato a largo plazo en 2027, ya sea ahí o en otro equipo. Fue ahí donde empezó la idea de tener llamadas de Zoom con otros equipos que no estarían interesados en Murray en 2026, pero sí en Murray para 2027, ¿no? Que fue lo que les comenté justo la semana pasada. Y es aquí donde se pone lo bueno. Cuando tuvieron esta idea, pues digamos, era el mero miércoles, pero justo Murray estaba entrenando y el teléfono de Kevin Burkhardt empezó a sonar muy así, tuvo muchas llamadas, vaya, por ahí de las 3 p.m. hora local, perdón. Quien le llamó a Burkhardt fue Rob Brzezinski y también Kevin O'Connell, estaban ellos dos en la línea. Le pidieron a Murray tomar un avión lo más pronto posible. Fue ahí donde Burkhardt y Murray tomaron, o bueno, ¿cómo se dice esta palabra en español? Agendaron. La palabra es booked, pero no encontraba la palabra. Agendaron un vuelo en el aeropuerto de Dallas Fort Worth en la aerolínea American, ¿no? Este vuelo fue retrasado y llegó a las Twin Cities, a Minneapolis. Bueno, Minneapolis llegó al San Paul. Llegó cerca de las 12:30 de la noche. Entonces, Murray llegó bueno, no sé si ustedes sepan que donde están las instalaciones de los Vikings, que es el TCO Performance Center, tiene ahí al lado unos hoteles que se llaman Omni Viking Lakes, más bien se llama. Por ejemplo, en esos hoteles se quedan los equipos que hacen prácticas conjuntas, que están ahí al lado de literalmente donde entrenan los Vikings. Entonces, Murray llegó al hotel a la 1 de la mañana, tiempo local. Y derivado de lo que sucedió con Max Crosby, con el tema de que su trade se cayó por un tema de exámenes físicos, las dos partes dijeron, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a hacer exámenes en chinga y luego ya vamos a lo bueno, ¿no? Para evitar esta parte de que se cayó todo y tus exámenes físicos están mal y un desmadre que no es necesario. Entonces comenzó el día de Kyler Murray, comenzó el jueves a las 6:30 de la mañana, se levantó, a las 7 ya lo estaba esperando una camioneta, hizo su examen médico, a las 9:30 ya había terminado y luego empezó con juntas, empezó con un 1-1 con Kevin O'Connell, después estuvo hablando con Wes Phillips, con Josh McCown y con Jordan Traylor. Entonces después Murray, Bersinski, Kevin O'Connell y su agente Kevin Burkhardt y otros tuvieron ahí comieron en donde los Vikings tienen su draft room. Bueno, sí, el draft room de los Vikings estaban comiendo. Cuando pues también los representativos de los Vikings se juntaron con los doctores, Kevin O'Connell habló a solas con Murray y le dijo que quería que Murray estuviera aquí en Minnesota. Murray le respondió a Kevin O'Connell, es aquí donde yo quiero estar. Y de ahí
Bersinski y Burkhardt se fueron a negociar un deal bastante sencillo en donde sí eh, se hizo una aclaración muy importante que es la parte del no tag clause o pues la cláusula de que no se le puede hacer un franchise tag a Kyler Murray. Algo que sí quiero yo ponerle énfasis es que también dijo Albert Breer en esta parte del artículo que se negoció o que se vio tener un segundo año en dicho contrato. O sea, que no solo fue un contrato de un año, sino que se exploró tener otro contrato. No, no, las pláticas no florecieron. O sea, no es que se cayeran por completo, pero solamente se hizo una exploración. Pero pues el contrato de un año se firmó aún así. Y el artículo o este segmento de Kyler Murray termina básicamente diciendo que a pesar de que Murray sabe que le tiene que ganar el trabajo a McCarthy, perdón, Kevin O'Connell le dijo que, o sea, le dijo a Kyler Murray que se quedara aquí en Minnesota, que él era el único o el único jugador en el mercado que podría ver como un titular a largo plazo o una respuesta a largo plazo en comparación de solo tener un año bueno y a irse. Entonces, que la idea de crecer con Justin Jefferson, con Jordan Addison, con Christian Darrisaw y con O'Connell, y además del tema del staff, eso podría haber convencido, no, no podría más bien, podría convencer a Murray en el futuro de quedarse. Pero estamos hablando de que Bersinski negoció con Burkhardt un segundo año en ese contrato, o se exploró la posibilidad de un segundo año en el contrato, y que Kevin O'Connell dijo eso, que veía a Murray como una respuesta a largo plazo. Este tipo de artículos me gusta mucho porque muchas veces uno no sabe cuál es el detrás de las cosas. ¿Se acuerdan que yo les estaba diciendo como de, no, seguramente Kyler está teniendo juntas ahorita, bla, bla, bla? Y no, Kyler estaba en un avión que se retrasó y que llegó a mitad de la noche, ¿no? Entonces, esta parte de, o sea, nadie daba por sentado eso de una opción a largo plazo, o yo no sabía que incluso se había explorado un segundo año en dicho contrato. Entonces, esto para mí es muy fascinante. Albert Breer es una de las fuentes más importantes de la NFL. Acuérdense todo el proceso draft 2024, esos artículos que hablaban de los Vikings que están enamorados con Drake May, pero quieren subir, pero no pueden. Él mismo dijo en el día del draft, unas horas antes de Nueva Inglaterra va a seleccionar a Drake May, no lo van a cambiar, no van a cambiar esa selección. Entonces, Breer, no solo por eso, en general, de los reporteros más importantes, estuvo en NFL Network y él suele sacar estas historias. Entonces, se me hace fascinante, insisto, o sea, muy, muy, muy padre cómo uno puede enterarse del detrás de muchas cosas. Y a ver, o sea, quiero que ustedes entiendan algo. No está mal buscar una opción a largo plazo con Kyler. Si él lo ofrece, si se dan las cosas, si Kevin O'Connell, que muchos, o sea, muchos han dicho y coincido hasta cierto punto, que Kevin O'Connell no ha tenido la opción de trabajar con un quarterback tan talentoso como Kyler Murray. Acuérdense cómo llegó Darnold. Darnold llegó siendo banca de Brock Purdy. Cousins tiene el talento de Kyler Murray. No, o sea, Cousins ya tenía 34, 33 años cuando llegó Kevin O'Connell. McCarthy, pues vean lo mal que salió. Mullens, Dobbs. O sea, yo no estoy en contra. Yo, como se los dije el episodio pasado, yo estoy a favor de que los Vikings ganen. Yo estoy a favor de que los Vikings lo hagan bien. No necesariamente de, pues, de que si a McCarthy le vaya bien y yo quiero estar bien en todo lo que yo dije en el pasado. Pues no. Si a McCarthy le va mal y no puede hacerlo de la mejor forma posible, pues ni modo. Es lo que es, ¿saben? No hay que saltar al pánico solo por esta situación. A ver, o sea, ojo, y esto es bien importante. La frase que dijo Kevin O'Connell de las organizaciones le fallan a los corebacks jóvenes antes de que los jóvenes corebacks le fallan a las organizaciones. Después de que dijo esa frase, dijo algo bien importante y es algo que Tyler Furnace usualmente en sus respectivos streams, en sus videos, comenta es que también Kevin O'Connell, posteriormente a esa frase, dijo que también es bien importante poder tener capacidad de reacción y no solo quedarse así, sino que también si se nota que hay algo que no está funcionando, tener la capacidad de decir, bueno, no funcionó y next, ¿saben? McCarthy no para siempre va a ser este coreback de puta madre, es un bust. Ya les he dicho las historias que hemos tenido en los últimos años, Gino Smith, Baker Mayfield, Sam Darnold, todos ellos. ¿Quién va a ser el siguiente? Kyler Murray, posiblemente. Entonces, yo no estoy en contra.
Y la verdad es que estoy hasta cierto punto intrigado por el talento con el que va a estar hablando Kevin O'Connell. Yo mismo lo dije, no es como que Kyler sea el salvador, también tiene muchas cosas que se le tienen que arreglar. Ya estoy trabajando en un próximo video en el cual voy a hablar un poco sobre el fit. Bueno, no video, en el próximo podcast, en el cual voy a estar hablando del fit de Kevin O'Connell con Kyler Murray. Si es muy parecido, no es muy parecido, que le falla, que no le falla. Eso estoy trabajando en eso, pero estoy intrigado. Estoy muy intrigado por esto. Imagínense, vuelvo a sacar ese escenario hipotético, ¿no? Si McCarthy lo hace mejor que Kyler Murray, pues te llevas una grata sorpresa, pero no es lo más factible, ¿no? Entonces, se me hizo muy interesante que ya de plano los Vikings están ya no bajándose los calzones como tal, pero sí diciendo, güey, o sea, nosotros creemos en ti, cosa que no lo hicieron como tal con Sam Darnold. A Sam Darnold le dieron su contratito de un año. O sea, los corebacks con los que se comprometieron a largo plazo son McCarthy y Kyler. Acuérdense las negociaciones tan, tan cansadas que eran con Kirk Cousins de año con año. Entonces se me hace muy curioso, ¿no? Que hayan dicho de plano esa parte, ¿no? De te queremos aquí, de una vez. No como con Sam Darnold, que se esperaron hasta el siguiente año para decir, no, te queremos aquí, pero bajo nuestros propios términos. Entonces, se me hace muy interesante y creo que pues la predicción más sencilla es esa, ¿no? La predicción más sencilla es Kyler Murray lo va a hacer bien, va a llevar a los Vikings a playoffs, si van a ganar o no, no sé, pero eso le va a salvar la chamba que vino con él y van a querer extenderle su contrato y no sé, igual y los Vikings se están preparando para eso, no están gastando ahorita tanto porque saben que el siguiente año necesitarán espacio en el tope salarial para empezar a subsanar el tema de un posible contrato de largo plazo de Kyler Murray. Un contrato de 3 años, un contrato de 4 años, y esos contratos tienen o mucho dinero destinado al bonus por firmar, dinero que van a tener que dar los Wilfs de putazo. Entonces puede ser que el artículo de Seifert, que el artículo de Breer coincidan más bien, intercedan el uno con el otro en esta parte, que los Vikings no están gastando tanto en este año porque saben que el siguiente año van a tener esta necesidad con Kyler Murray y por eso necesitan draftear bien. Y vamos a volver a entrar en los años de que se le está pagando mucho dinero a un quarterback y la única forma de subsanar este equipo es teniendo talento joven, ¿no? Entonces, creo que puede ir por ahí esto, chicos. Para terminar el episodio y ustedes que creo que muchos, insisto, como que tienen muy tachado a Kyler, muchos decían de que no quiero, no, este güey, no, pinche chaparro, dicen muchos de esos comentarios. Solo les recuerdo que, o sea, yo no había investigado esto, pero el papá de Kyler, yo no sabía que era básicamente el mejor quarterback en la historia de Texas A&M antes de Johnny Manziel, ¿no? Antes de Ryan Tannehill, antes de todos estos quarterbacks, bueno, no todos, los quarterbacks que han tenido éxito reciente en A&M como Kellen Mond, o sea, Kyler Murray era el hijo, ¿saben? El hijo de la leyenda. Y eso es algo que se me hace como muy interesante, ¿no? Que él siempre fue visto en Texas como, este güey es el dotado, es el que hizo todo, o sea, él ha tenido la presión desde un inicio, desde el ser el hijo de una leyenda, desde su récord de 43 ganados y 0 perdidos en el fútbol americano colegial. em, o sea, Kyler siempre ha tenido como esa presión, eso es algo que nada más les quería comentar como paréntesis, pero en cuanto a estadísticas, en 2024, que fue la última temporada que jugó todos los partidos, tuvo 10 pases bateados en la línea de scrimmage. Y ustedes dirán, no mames, 10 es un chingo, es que es porque mide 1,78, pinche güey chaparro. Herbert, Justin Herbert, Matthew Stafford y Patrick Mahomes tuvieron la misma cantidad de pases. Y Herbert le saca 7 pulgadas. Ustedes dicen, no, es que Kyler no lanza pases largos, ni lanza pases en zonas intermedias, todo el tiempo es corto, todo el tiempo es pases pantalla. Bueno, en 2024 lo mismo, en pases de entre 10 y 20 yardas, Kyler tuvo 30 pases completos de 41 para 3 touchdowns y una intercepción. No está mal, pero, o sea, simplemente no es que no lo haga, es que la gente quiere jugar con las narrativas a su favor. En 2024 también tuvo 63 de QBR, de quarterback rating. Fue el número 9 y estuvo entre Jalen Hurts y Patrick Mahomes.
quarterbacks que ese año jugarían el Super Bowl. Y acuérdense del rate, del ratio de intercepciones, que yo les decía el episodio pasado que por cada intercepción que tiraba Kyler tenía 2 touchdowns. Es el mismo rate que Matthew Stafford y que Dak Prescott. Y es mejor rate que Kirk Cousins y Trevor Lawrence. Entonces, o sea, creo que ya vamos viendo hacia dónde está encaminado esto. Fue un capítulo bastante interesante. Hablamos de las nuevas firmas, hablamos de Carson Wentz, hablamos de el tema del tope salarial, extensiones, y al final terminamos con esta historia interesante de Kyler Murray, ¿no? Entonces yo solo les quiero decir, chicos, que creo que para allá va el equipo. Creo que el equipo va encaminado hacia tener a Kyler Murray y por lo menos estos 2, 3 años vamos a tener aquí a Murray en el equipo. Posiblemente se vea la opción de seleccionar un quarterback joven y irlo coachando como estuvo Jordan Love en su momento en Green Bay. Hay que ver qué es lo que nos depara el futuro. Primero lo primero, ¿no? O sea, primero que compita y que gane la chamba, que es lo más seguro. Pero a mí se me hizo muy interesante fue el pitch de Kevin O'Connell. O sea, Kevin O'Connell ya no está en modo, ay, es que McCarthy, vamos a cuidarlo. Y acuérdense lo que dijo Kevin O'Connell en la conferencia de prensa en la que dijo que JJ McCarthy se rompió los meniscos, ¿no? Kevin O'Connell dijo que ya tenían a su joven quarterback franquicia y que los fans no se tenían que preocupar. Y ahora el discurso cambió. Y ahora el discurso ya es hacia Kyler Murray de, oye Kyler, quédate aquí, puede ser una opción a largo plazo en este equipo. No lo sé. Es interesante, ¿no? Entonces puede que ya... y Tyler Fornes lo dice, o sea, Tyler Fornes lean su artículo. Tyler Fornes de Vikings First and School, amigo de aquí del programa, amigo de Informe Púrpura, él lo dijo desde que se contrató a Kyler Murray. Para él, la época de JJ McCarthy está acabada. Hay que ver, hay que esperar. Pero yo también creo que la época de McCarthy puede estar más acabada que viva. Creo que necesita un milagro, casi casi, ¿no? Entonces, ojo, la época de McCarthy en Minnesota. McCarthy puede triunfar en unos años y ser el quarterback que en Minnesota no pudo ser. Y posiblemente tanto Kevin O'Connell y los Vikings le fallaron a McCarthy, como McCarthy le falló a los Vikings. Las dos pueden coexistir. Pero bueno, espero sus comentarios, chicos. Muchas gracias por escuchar. Espero también subirles episodios más seguido. No he podido por trabajo. Ahorita hay bastante trabajito donde yo estoy trabajando, laburando actualmente. Entonces les pido una disculpa. Pero bueno, y una disculpa porque sonó mi pinche teléfono a mitad del podcast. Qué estrés. Neta, odio que me marquen a mitad de que estoy grabando. Pero bueno, eh, los quiero mucho. Les mando un abrazo. Y como siempre, Skol.